Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Desmontando el estigma, un podcast producido por un grupo de personas que acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles. Os queremos presentar el cuarto capítulo, donde hablaremos sobre las adicciones. Para ello vamos a empezar con una breve introducción sobre este tema, y después continuaremos con una entrevista realizada al Centro de Tratamiento de Adicciones de Móstoles, también llamado de forma abreviada CTA. Las adicciones constituyen un fenómeno complejo que implica factores biológicos, psicológicos y sociales, y que representa un importante desafío para la salud pública. Su abordaje requiere una comprensión integral y un enfoque profesional basado en la evidencia. En este episodio contaremos con la participación de una trabajadora de CTA de Móstoles, que nos ayudará a entender mejor cómo se acompañan las personas en su proceso de recuperación, qué retos existen y qué papel juega la intervención social en este ámbito. Te invitamos a escuchar, reflexionar y ampliar la mirada sobre esta realidad. En concreto, hoy tenemos el placer de entrevistar a Ana del CTA de Móstoles. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Ana, para situarnos un poco y que todo el mundo entienda bien el contexto, ¿qué es exactamente un CTA y cuál es su función principal? Bueno, lo primero, gracias a vosotros, es un placer para mí también que hayáis venido y poder acercaros a lo que es el funcionamiento del CTA. El CTA es un centro de tratamiento de adicciones. La función principal, por lo tanto, es atender de la mejor manera posible, por supuesto, a las personas que acuden a nuestro centro porque tienen una adicción, ¿vale? Se atienden adicciones a sustancias, pues yo que sé, el alcohol, la heroína, la cocaína, cannabis, cualquier sustancia que os podáis imaginar. Y también se atienden adicciones comportamentales. Eso quiere decir de conducta, de comportamiento, como por ejemplo pueden ser ludopatías, es decir, juego, adicción al sexo, adicción a las compras. Hay muchos tipos de adicciones, ¿no? Pues el CTA es eso, es un centro de tratamiento de adicciones de todo tipo, comportamentales y no comportamentales. Oye, cualquier duda que tengáis cuando yo explique, me cortáis y me preguntáis, ¿vale? Una vez entendido esto, nos gustaría saber cómo se traduce en el día a día, cómo funciona el centro en la práctica diaria. Bueno, voy a intentar explicároslo de la manera más sencilla posible. Los centros de tratamiento de adicciones son centros que corresponden a la red de salud, ¿vale? Está gestionado por una entidad privada, pero nuestras indicaciones son del SERMAS. O sea, es como para que os hagáis una idea, es un centro ambulatorio, como cualquier centro ambulatorio que hay en Móstoles al que vamos toda la ciudadanía, ¿vale? Pero este está solo especializado en adicciones. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el trabajo diario? El siguiente. Cuando una persona nos pide entrar aquí a tratamiento porque esa persona viene por cuenta propia, porque sabe que tiene una enfermedad relacionada con las adicciones, porque las adicciones son un trastorno de salud mental, ¿vale? O bien viene derivado por alguna entidad o viene de otros sitios derivado, lo primero que hace es ver a medicina, al médico y al psicólogo clínico. De ahí se hace un diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, trastorno por consumo de alcohol grave, trastorno por consumo de alcohol moderado, trastorno por consumo de alcohol leve, ¿vale? Es un diagnóstico. Y una vez que se hace ese diagnóstico, los pacientes pasan también por la unidad de trabajo social y la unidad de educación social. Cuando ya les hemos conocido todos, hacemos un plan terapéutico individualizado, ¿vale? Con esa persona. Hay personas que no les hace falta ver al trabajador social, solamente al psicólogo clínico. Hay personas que ven al psicólogo clínico porque el psicólogo es el que lleva un poco todo el tratamiento, pero están más atendidos por la unidad de trabajo social porque a lo mejor están en situaciones difíciles, en situaciones de calle o en situaciones de pocos ingresos económicos o no tienen apoyo familiar o ese tipo de cosas, ¿no? O sea que sería médico, psicólogo, trabajador social y educador. Y a partir de ahí se van dando citas. Además se acompaña de controles de orina. ¿Para qué? Para saber si hay consumo o no hay consumo. ¿Más o menos? Vale.
También es interesante conocer vuestra trayectoria. ¿Desde cuándo está en funcionamiento este recurso? El CTA, antes llamado KITE, como ha dicho ella, yo creo que lleva funcionando 30 años en Móstoles. Ha sido gestionado por diferentes entidades, pero lleva muchísimos años, como 30 aproximadamente, como os digo, o incluso más. Pero sí han ido cambiando las maneras de intervenir y la metodología de trabajo, ¿vale? A la par que hemos ido conociendo más lo que son las adicciones, todo el tema de biológico, todo el tema psicológico, cómo afecta a lo social, pues han ido cambiando modelos de intervención, digamos. Pasamos de un modelo muy médico y ahora estamos en un modelo más, digamos, psicológico clínico, pero lo que es el funcionamiento, hace muchísimo que estamos funcionando ya en Móstoles. Bueno, Móstoles, que atendemos a Móstoles y atendemos a todo lo que es, por ejemplo, San Martín de Bade, Iglesias, Navalcarnero, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada. Aparte de que hay libre elección, o sea, aquí puede venir el paciente que quiera, aunque sea, por ejemplo, de Madrid o aunque sea de un pueblo de por ahí, porque igual que en sanidad, los ciudadanos tenemos y ciudadanas tenemos la posibilidad de ir a cualquier centro de salud, pues con el CTA pasa lo mismo, con el centro de tratamiento. Y en cuanto al volumen de trabajo, ¿con cuántos usuarios trabajáis actualmente? Bueno, mirad, nuestro CTA es de los pocos que trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿vale? Entonces, hay un equipo de mañana y un equipo de tarde. Podemos llegar a atender a 800 y pico personas. Ahora mismo estamos en 600 y algo, aproximadamente. Hay lista de espera, que no es muy grande, pero hay una pequeña lista de espera de un mes y medio, y podemos llegar a atender a esa población. De cara a quienes puedan estar interesados, ¿cuál es vuestro horario de atención? Bueno, un poco lo he dicho ahora, pero que sepáis que estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Por qué lo hacemos así? Porque entendemos que la gente también tiene pues, su vida propia, su trabajo, sus estudios, su formación, y hay veces que por la mañana no pueden venir, o a lo mejor están trabajando por la mañana y les viene mejor venir por la tarde, o a lo mejor trabajan de tarde y les viene mejor venir por la mañana. Intentamos que haya mucha flexibilidad horaria, porque lo que queremos es atender pues a todo el mundo que lo precise y que lo necesite. Vamos ahora a centrarnos en cómo llegan las personas al centro. ¿Quién puede acceder a un CTA? ¿Es necesario cumplir algún requisito? Vale, el único requisito que tenemos, y es muy importante además tenerlo en cuenta, es que tiene que tener la tarjeta sanitaria de AP Madrid, ¿vale? Porque esto es Comunidad de Madrid. Entonces, si por ejemplo viene alguien de Toledo, os pongo un ejemplo, pues lo que yo intento hacer con ellos es una tarjeta sanitaria de transeúnte o de desplazado, ¿vale? No podemos atender a nadie que no sea de AP Madrid porque esto es un centro de salud de atención primaria, entonces necesitamos que tengan la tarjeta, ¿vale? Ese es el único requisito importante. Y el otro requisito importante es que tengan un problema de adicción, ¿vale? O sea, aquí las personas pueden llegar de muchas maneras. Pueden llegar por iniciativa propia. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy consumiendo más cannabis del que debería, por decirlo de alguna manera, me está ocasionando problemas, vengo aquí. Oye, vengo aquí porque estoy consumiendo, o lo que sea. Vale. También nos pueden derivar. ¿De dónde nos derivan normalmente? ¿De servicios sociales? Tenemos muchas derivaciones, pues porque los programas de familia, cuando hay menores por medio y hay sospechas de consumo, pues bueno, lo derivan para que un poco veamos y objetivicemos si tienen realmente consumos o no. También nos pueden derivar de la red de salud mental, nos pueden derivar de centro de sobre todo el centro de salud de la calle Nueva York, que está un poco ahí todo el tema de pues, psiquiatría, psicología clínica. Nos pueden derivar, que nos deriva mucha gente que sale en libertad condicional o en tercer grado o en libertades definitivas de prisión, ¿vale? Porque han estado en prisión por comisión de delitos o han tenido delitos relacionados con el consumo y por lo tanto entienden que... Y también los jueces y los fiscales a veces nos derivan a gente que podría entrar en prisión, pero que como se ha demostrado que tienen un problema con las drogas, una adicción, se les suspende, digamos, la entrada en prisión y a cambio el juez les pide que hagan aquí el tratamiento. Lo que conlleva pues hacer un seguimiento de ese paciente, mandar informes al juzgado y demás. ¿Más o menos? Sí. Vale. Y algo muy importante para muchas personas, el acceso al centro es gratuito. Es completamente gratuito, porque es un centro de la red del SERMAS. Es un centro de atención primaria, entonces es como cualquier centro de salud. El acceso es gratuito para todos nosotros,
igual que yo puedo acceder gratuitamente a mi centro de salud, aunque sabéis que todo esto sale de los impuestos, ¿no? De la ciudadanía, como es obvio. Vale. Por otro lado, ¿el acceso es siempre voluntario o puede haber derivaciones obligatorias? Pues debería de ser voluntario, porque cuando un tratamiento es voluntario, normalmente también la participación, la adherencia aumenta. Pero no, hay veces que atendemos a gente obligatoriamente, es lo que os he comentado antes, o gente que derivan de servicios sociales, menores que tienen medidas judiciales, adultos que también tienen medidas judiciales, bueno, hay de todo, un poco. Y hablando de derivaciones, ¿quién suele derivar a los usuarios a este tipo de recursos? Pues eso, o vienen por su cuenta, porque puede venir cualquiera en cualquier momento, llamando o asistiendo, o derivaciones de o servicios sociales, o centros de salud mental, hospitales, centros de atención primaria, psiquiatría, prisión, los centros de inserción social. Vamos, es bastante variado. O sea, hay muchos sitios de los que nos pueden derivar a las personas, a los pacientes. Para entender mejor vuestros recursos, nos gustaría saber el perfil de personas que acuden. A ver, es difícil hacer un solo perfil, ¿vale? Entonces yo os voy a así hacer como un mapeo más o menos de las personas que atendemos y los perfiles que tenemos, ¿vale? Tenemos perfiles de gente ya de una edad, por ejemplo de mi edad, que yo tengo 59, entonces, bueno, somos esa generación que en su momento, pues, hubo mucho consumo de heroína, de cocaína, gente que viene y está, pues, ya muy cronificada, porque lleva muchos años consumiendo, que están en programas de metadona, ¿vale? El perfil más o menos de esa gente. Tenemos un perfil pequeñito, pero como de 15-20 personas de mayores de 64, 65, que también, bueno, pues están muy cronificados y es otro perfil, podríamos decir, un poco más pequeñito. Luego los menores que vienen por medidas judiciales o que ya desde los institutos se aprecia que puede haber, pues no lo sé, si no un trastorno por consumo que empieza a ser algo problemático. Que están observando pues, que un chaval se duerme en clase, que le pillan en el baño pues haciendo no sé qué cosas, etcétera, ¿no? O sea, lo que son más adolescentes. Y luego tenemos también un perfil muy relacionado con mujer de alcohol, mujer, que tenemos, son pocas, o sea, quiero decir, ahora tenemos casi 60 y pico pacientes, yo creo que mujeres tenemos 150, a las mujeres nos cuesta mucho ir a los tratamientos porque nos da como vergüenza, ¿no? Que, bueno, admitir, ¿no? Que podamos tener algún problema de consumo. Pues también hay eso, el grupo de mujeres con sobre todo consumo de alcohol y acompañado a veces por benzodiazepinas y por cocaína. Y luego hay un perfil, pues muy interesante también, que yo lo comento a muchos sitios donde voy, de personas muy funcionales, es decir, trabajadoras, pues yo que sé, ingenieros, profesores, policías, guardias civiles, gente que tiene una vida más o menos normalizada, muy funcional, pero que tiene problemas de adicción. Camioneros. Y sobre todo trabajos que tengan factores un poquito de estrés. Mucha gente también de la hostelería, gente de la red de atención de salud mental, que somos todos nosotros. O sea, quiero decir que todos en algún momento podemos tener situaciones o bien que han sido traumáticas en nuestra vida y que no hemos podido trabajar y que las adicciones han formado parte de esa solución del trauma ineficaz, o también podemos tener momentos en los que no sabemos gestionar bien nuestro estrés y pues bueno, hay sustancias que también acompañan de manera ineficaz, evidentemente, a la hora de enfrentarse al estrés. De hecho, una de las cosas que más se trabaja es el afrontamiento al estrés, ¿no? Y en cuanto a la edad, ¿atendéis a personas de todas las etapas de la vida? Sí, vamos, a partir de incluso ahora tenemos algún paciente con 15 años, sí, 14, 15, a partir de ahí para arriba. Sí, porque todas las edades pueden tener problemas con adicciones. Y mirando un poco más allá del presente, ¿ha cambiado el perfil de las personas con adicciones en los últimos años? Es un poco lo que os decía antes. Han cambiado los perfiles de gente funcional, pues que trabaja, que tiene una vida aparentemente normal, pero que tiene un problema de consumo, que suele ser de alcohol y cocaína. El alcohol ahora mismo es la sustancia más consumida
la que más problemas está acarreando a la población con adicciones y además con muchas dificultades en el tratamiento, porque el alcohol reúne 3 cosas que no reúnen otras sustancias, y es que es relativamente económico, o sea, podemos ir a Mercadona, podemos ir a cualquier lugar a comprarlo, es muy accesible, porque en cuanto bajamos de aquí hay un montón de chinos, hay un montón de terracitas, y que socialmente no está tan castigado como otro tipo de sustancias, ¿no? Es como que se normaliza un poco el consumo de alcohol. Entonces el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, mucha gente lo utiliza casi como una medicación, o sea, como un ansiolítico, como algo para que les mantenga tranquilos y demás. Y claro, finalmente se produce una adicción al alcohol que es bastante compleja de trabajar, por ese tipo de cosas que os digo. Y es muy peligroso el alcohol, peligrosísimo, tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico y, por supuesto, social, ¿no? Todos los problemas que trae. Pero a nivel psicológico, además, y a nivel neuronal, se pueden llegar a desarrollar enfermedades muy graves, ¿no? Que tienen que ver con pérdidas de memoria, que tienen que ver con dificultades para saber con quién estoy, dónde, orientación. Es complicado, ¿eh? O sea, la pregunta, ¿cuál era? Exactamente, los perfiles, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale, sí, lo que os decía, ha cambiado un poco el perfil el de la gente funcional, como yo, como cualquiera, pero que tiene un problema de adicción, que normalmente es al alcohol y a la cocaína. Y que también tienen trabajos, bueno, pues relacionados con situaciones de estrés en general, ¿no? Por ejemplo, los que atendemos a otras personas deberíamos tener muchos autocuidados nosotros, pues para atender bien a los demás, ¿no? Pero claro, como también tenemos vidas personales, pues tenemos hijos, tenemos familia y todo eso también son situaciones muy bonitas, ¿no? Porque tener un hijo o tener tu familia es algo bonito, pero también genera a veces pues una demanda grande, ¿no? Por parte de esa familia o de sus hijos. Vale. Bueno, ¿cómo definirías una adicción y qué tipos existen? Bueno, a ver, la adicción es, la necesidad compulsiva o no de consumir cierta cosa, ¿vale? Pues que puede ser una sustancia, lo estoy diciendo muy sencillito, ¿vale? O que puede ser un comportamiento o una conducta, ¿no? Como decíamos antes. Por ejemplo, adicción a la pornografía, ¿no? Es la compulsión o la necesidad que yo tengo de consumir, en este caso pornografía, pues para sentirme bien, ¿vale? Luego ya os podríamos hablar de cosas un poquito más biológicas, digamos, que también lo explicaría mucho mejor a un compañero o compañera de la medicina o de la psicología clínica, pero lo importante es que la adicción es un comportamiento en el que se abusa de ciertas conductas o ciertas sustancias de manera reiterada para que yo me sienta bien y que además provoca tolerancia, es decir, que necesito consumir cada vez más para que yo obtenga la misma gratificación. ¿Vale? Más o menos eso sería. Luego la pregunta era... ¿Qué tipos de adicción existen? Pues eso, hay tipos de adicciones relacionadas con la sustancia o con los comportamientos, ¿vale? Son muy variados y además a veces van unidos. Se llama concomitantes, ¿vale? Pero como es una palabra tan rara, yo digo que van unidos para vosotros, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo puedo tener un problema de adicción a la pornografía y además usar cocaína. ¿Vale? Puedo tener un problema de adicción al sexo y además practicar sexo bajo las sustancias, que es una cosa que además es otro perfil del que no os he hablado, que va a ir aumentando, que es entre población homosexual, que es el chemsex, que se llama así, que es sexo con drogas. ¿En la población homosexual? En la población homosexual. A ver, no, puede haber otras poblaciones que tengan también sexo con drogas, pero el chemsex concretamente es un fenómeno de chicos homosexuales que practican sexo con otros chicos homosexuales en contextos muy concretos y siempre bajo las sustancias, además sustancias muy complicadas, o sea, que tienen más que ver con metanfetaminas, GHB, éxtasis, sustancias muy, muy, muy peligrosas. Sí. ¿Qué tipo de adicciones tratáis aquí? ¿También las relacionadas con fármacos? Sí, claro, porque son las benzodiazepinas. A ver, los fármacos forman parte del tratamiento. O sea, los fármacos indicados por un médico y supervisados por un médico. Quiero decir, cuando aquí llega un paciente y empieza a dejar de consumir, puede tener sintomatología, pues, ansiosa, depresiva,
irritabilidad, entonces se mandan una serie de medicaciones, ¿no? Para controlar esos síntomas, para que digamos que el proceso de desintoxicación y deshabituación vaya mejor. Pero esos fármacos mal utilizados pasarían ya a ser benzodiazepinas usadas con otros fines. Entonces, pues sí, claro, las medicaciones pueden llegar a ser adictivas, claro. Vale. ¿Las nuevas tecnologías o redes sociales están influyendo en nuevas formas de adicción? A ver, no te lo podría decir con exactitud porque tampoco hay evidencia científica todavía, pero evidentemente las nuevas tecnologías están afectando a todo, o sea, a todas nuestras vidas en general y a todos nosotros en particular, o sea, y nosotras. Entonces, claro, seguramente también estén afectando a nuevas formas de consumo, a nuevas sustancias, por ejemplo, el cannabis, lo que se llama cannabis, que son los cannabinoides, pues ahora mismo hay como una familia de cannabinoides, vamos, que incluso nosotros los desconocemos. Estamos ahora intentando ponernos un poquito al día y todo eso sale también, claro, de las nuevas tecnologías, que hay mucha información por ahí que rula por la red. Y en cuanto al momento en el que llegan, ¿en qué fase de la adicción suelen estar los usuarios cuando acuden al centro? Pues tenemos las dos. Un consumo activo, además interesante, con trastornos por consumo y adicciones graves. Y luego también tenemos gente que viene para prevenir posibles recaídas. O sea, gente que ya ha estado, pero que a lo mejor está en un momento difícil, se le pasa por la cabeza el consumo, entonces estaría en un trastorno leve o ni siquiera trastorno, pero necesita apoyo. Y nosotros también tenemos 2 psicólogas generales sanitarias que trabajan la prevención, ¿vale? Que estarían más en prevención. Pero lo normal es que vengan con consumo activo. Y algo clave para la detección. ¿Cómo puede una persona darse cuenta de que tiene un problema de adicción? Bueno, primero porque le va surgiendo la necesidad de ese consumo de lo que sea, pues con más frecuencia y con más tolerancia. Y luego por cómo está afectando a su vida. Es decir, dejo de estudiar, a lo mejor tengo problemas en el trabajo, empiezo a tener problemas con mi pareja, empiezo a tener problemas con mis hijos, gasto mucho dinero y no puedo cubrir lo que es realmente importante, ¿no? Como puede ser mi casa, como puede ser la luz, como puede ser la comida. Y luego los trastornos psiquiátricos, podríamos decir, que acompañan, ¿no? al consumo. Aquí mucha gente viene a veces porque está con un miedo, o sea, pero cagada, porque ha tenido, por ejemplo, un cuadro psicótico por consumo de cannabis o por consumo de cocaína, ¿no? Entonces, ¿esa persona es psicótica? Pues posiblemente no, pero dentro del contexto de consumo sí que ha tenido un cuadro psicótico y eso asusta mucho. Entonces, mucha gente también viene por temas relacionados con psiquiatría y también porque empieza a haber dificultades en el estado de ánimo. De hoy me encuentro fenomenal, mañana estoy muy triste, he consumido 3 días alcohol y estoy 2 días en la cama, porque además el alcohol en concreto es muy depresivo. O sea, con el uso continuado de alcohol al final se pueden desarrollar sintomatología compatible con una depresión y bueno, pues en el Hospital Juan Carlos hay bastantes casos de intentos autolíticos de personas o bajo los efectos del alcohol o justo después porque están muy tristes, ¿no? Que no lo harían si no hubieran bebido, si no hubieran consumido alcohol. Una vez detectado, ¿cómo se inicia el tratamiento dentro del CTA? Por lo que os he dicho, se vienen a pedir citas con psicología clínica, con medicina, se hace el diagnóstico, se dan citas con trabajo social, educación social, enfermería y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Pues bueno, eso ya no sé si es otra pregunta que tenéis por ahí o si no, sí, cómo trabajamos directamente con los usuarios, la tenéis por ahí en algún sitio. Pues nada, podéis continuar. Desde vuestra experiencia, ¿cuál es el mayor reto al que os enfrentáis en el día a día? A ver, yo creo que el mayor reto es a veces las adicciones son muy crónicas y tienen momentos de subida, de bajada. Y hay veces que hay pacientes que llevan 6 meses fenomenal o 7 y de repente tienen, por ejemplo, una recaída y eso pues también para el profesional es complicado, ¿no? De trabajar. Hay que entender muy bien lo que es una adicción, hay que entender muy bien los ciclos de las adicciones porque a veces es como que el trabajo pareciera que no
que no sirve o que no da el resultado, ¿no? que quisiéramos. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que trabajamos con personas, cuando tú tienes una adicción, pues personas con muchas dificultades de su vida, ¿no? De vivencias, mucha violencia de género, mucho abuso sexual infantil, traumas relacionados con otros contextos, y trabajas un poco con la parte más triste, ¿no? de la vida, porque al final esas cosas tienen que estar encima de la mesa, ¿no? Pues para que se puedan trabajar. Entonces el día a día pues requiere esfuerzo por nuestra parte y mucho esfuerzo por parte del paciente. Entonces, ese esfuerzo al paciente a veces lo traslada, ¿no? Porque hay que ser muy disciplinado para mantener también una abstinencia. Más o menos así os podría decir en breve, más o menos. No lo he dicho como tal, lo he ido comentando, pero si queréis os comento los profesionales que estamos aquí en el CTA, ¿vale? Hay una directora que es Irene, psicóloga clínica. Luego hay un equipo clínico donde tenemos 4 psicólogos clínicos y 2 psicólogos generales sanitarios y 4 médicos y 3 enfermeras y un auxiliar de enfermería, ¿vale? Sería la parte más sanitaria y más clínica. Luego está el equipo socioeducativo, que está formado por trabajador social y educador social. Luego estaría el equipo administrativo, que ese es fundamental. O sea, quien lleva todas nuestras agendas, porque como esto es un centro de salud, es administración, ¿vale? Luego está una persona de limpieza, el vigilante, José, que es nuestros ojos, o sea, él sabe con quién estamos cada uno en cada momento. Es una persona súper importante dentro del equipo. A ver si se me va a olvidar alguien, madre mía. No he dicho educador, trabajador, psicólogo. La directora Irene, que es la psicóloga clínica, y cuando ella no está, vacaciones, enfermedad, cualquier cosa, pues la sustituyo yo en la subdirección. Y también en el lado positivo, que es lo más gratificante de vuestro trabajo. A ver, lo más gratificante es, por supuesto, que las personas mejoren su vida, mejoren su calidad de vida, ¿no? Al final también se trabaja mucho con la reducción del daño, que no sé si sabéis lo que es como cuando alguien viene y te dice, me fumo 10 porros todos los días y me bebo 5 cervezas. Que consiga fumarse un porro y beber una cerveza, pues ya la calidad de vida mejora, ¿vale? Eso por un lado. Pero lo más gratificante al final es que las personas que acuden aquí mejoren su bienestar, ¿no? Yo siempre trabajo con ellos desde el bienestar, más que desde la adicción, que la adicción obviamente es el motivo, ¿no?, fundamental por el que vienen. Al final yo trabajo más en términos de conseguir bienestar, de conseguir estar más tranquilos, de conseguir tener una relación más gratificante con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto cuando alguien mantiene abstinencia y de repente se da cuenta, ¿no?, de que puede vivir sin consumir, pues es una maravilla, como es lógico, ¿no? Pero sobre todo trabajando por la calidad, ¿no? Cuando nosotros vemos que la calidad del paciente o de la paciente mejora, eso ya es gratificante de por sí. Más allá del tratamiento, ¿cómo realizáis también acciones de prevención o solo intervención? No, tenemos intervención pura y dura, que es la parte esta que os estoy contando, y luego tenemos prevención, que es cualquier persona que esté a lo mejor consumiendo muy poquito, pero que crea que puede llegar a consumir más, ahí sería prevención, y cualquier persona que se le diagnostique con trastorno de la adicción X que sea, por ejemplo, trastorno de alcohol leve, estaría a prevención. ¿Y qué se hace en prevención? Pues hombre, poner en marcha todos los mecanismos y estrategias para que esa persona no aumente su consumo. En cuanto a la individualización, ¿contáis con programas específicos según el tipo de adicción o perfil? A ver, es que el tratamiento es individualizado. Quiero decir, el tratamiento es individualizado, aunque luego tenemos muchos grupos terapéuticos, talleres y demás, que luego si quieres os cuento, pero el tratamiento es individualizado completamente. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta todo. ¿Qué adicción, qué sustancia, qué tipo de consumo tiene, dónde consume, si consume solo, si consume acompañado, si consume en un contexto determinado, qué formación tiene, si trabaja, si no trabaja, si tiene ingresos económicos? O sea, que es todo muy individualizado. Sobre el seguimiento, ¿se realizan controles durante el tratamiento? ¿Con qué frecuencia? A ver, los controles hay de 2 tipos, pautados y aleatorios. Entonces no os podría decir la frecuencia. Mínimo, 2 veces al mes, por poner un mínimo, y luego todos los que nosotros consideremos. Por ejemplo, puede venir conmigo y alguien a una cita y yo le invito a hacerse un control y no se lo espera. O sea que los controles además forman parte importante del tratamiento, ¿no? Aunque a veces
también la confianza que tengas con la persona, ¿no? Hay gente que viene y te dice, pues es que ayer consumí. No hace falta que le hagas un control, porque te lo está diciendo, ¿no? Y respecto a los tiempos, ¿existen una duración determinada del tratamiento o varía según cada caso? Varía muchísimo según cada caso. Incluso hay gente que aunque esté ya bien y recuperada, quiere continuar un tiempo, pues porque le da cierta seguridad y tal. Lo que sí os puedo decir, así a modo un poco de información, es que se podría dar una alta terapéutica a un paciente que lleve 1 año con nosotros, que venga a todas las citas, que venga a los talleres que se le indican y que siga indicaciones y que mantenga abstinencia durante 1 año. Se podría ya plantear un posible alta terapéutica. Pero hay gente que lleva aquí 7 años, gente que lleva 3 meses y gente que viene de la generación esta que os digo yo, mía, que están tomando metadona y que tienen que venir a por su metadona todos los días o semanalmente. O sea, los tiempos no están establecidos, pero sí que hay como un criterio, podríamos decirlo, de alta. Vamos a abordar ahora situaciones que nos generan dudas. ¿Cómo actuáis ante un síndrome de abstinencia severo? Hospital, urgencias. O sea, a ver, aquí esto es un centro ambulatorio y es que se atiende a la gente pues con normalidad, ¿no? Si hay una situación de urgencia, como tenemos médico, tenemos enfermera, pues obviamente se llama al 112 y se va para allá. Y si una persona necesita la unidad de desintoxicación, tendría que ir a la unidad de desintoxicación. Sí, si una persona tiene realmente o va a tener un síndrome de abstinencia importante que solo va a valorar el médico, va a pasar por una unidad de desintoxicación previa. Pero las situaciones de urgencia van a urgencias. Relacionándolo con otros factores, ¿qué relación existe entre la salud mental y adicciones? Y las adicciones. A ver, es un tema complejo, muy complejo. Pero bueno, la verdad es que, bueno, es lo que se llama patología dual, que es cuando convive una adicción con un problema de salud mental y la mayoría de nuestros casos detrás hay algún problema de salud mental. No siempre, pero suele haber algún problema de salud mental. Lo que pasa es que, bueno, aquí habría que diferenciar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, trastornos de personalidad o trastornos de salud mental graves. Pero sí que hay una correlación y sí que se ve que en muchos casos la adicción y el trastorno de salud mental pueden ir de la mano. En el plano social, ¿creéis que sigue existiendo estigma hacia las personas con adicciones? Totalmente, sí. Se ha mejorado la visión y la sensibilización de las personas que tienen trastornos por adicciones, se ha mejorado, pero sigue estando muy estigmatizado. De hecho, a la gente le cuesta mucho venir. O sea, cuando vienen obligados es como, bueno, tengo que ir y ya, pero venir por mi cuenta me cuesta, porque solamente, bueno, pues la interpretación, ¿no?, que se hace de este centro, que es un centro que solamente trata adicciones, pues si te ven entrar por la puerta, pues ya tu vecino sabe que a lo mejor tienes algún problema de adicciones, ¿no? Y sí que sigue estando estigmatizado porque todavía no se ha cambiado, por lo menos entre la población o la ciudadanía, ¿no?, que no controla y que no sabe de este tema, no se ha cambiado la visión de vicio, de estoy aquí porque quiero, de tú te lo has buscado, de tal, con que realmente es un trastorno de salud mental. Así está ahora ya identificado, ¿no?, en el DSM-5. Es un trastorno de salud mental como cualquier otro. Y mirando hacia el futuro, ¿qué creéis que debería mejorar la sociedad respecto a este tema? Madre mía, yo creo que se debería de trabajar muy mucho desde que somos chiquititos todos, ¿no? Por supuesto en lo que son las adicciones y las consecuencias que tiene, pero en otro tipo de cosas que nos llevarían a tomar mejores decisiones, ¿no?, con nuestras vidas y con nuestras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, gestión emocional, resolución de conflictos, afrontamiento a las dificultades de la vida, que el dolor y el sufrimiento, ¿no?, forma parte de la vida de todos y cada uno de nosotros y nosotras, y eso pues no se trabaja, ¿no? O sea, nuestro, podríamos decir, sistema educativo, incluso nuestros procesos de socialización, ¿no?, con nuestros grupos de amigos y tal, ese tipo de cosas no se trabajan. Y eso que yo creo que hay una parte de la población, no sé si estaréis de acuerdo, o Carolina, no sé cómo lo verás, no sé, yo tengo un hijo de 18 años, por ejemplo, y él habla de la salud mental de una manera bastante
bastante natural. O sea, es decir, si no le importaría al psicólogo si lo necesitara, ¿no? O sea, esa perspectiva sí que ha mejorado porque tenemos adolescentes muy, muy dañados. Tenemos adolescentes con muchas problemáticas, ¿no? De intentos autolíticos, de bueno, pues situaciones difíciles en el instituto, de acoso escolar, entonces todo esto, si nos enseñaran, si tuviéramos unos cuantos psicólogos con nosotros, psicólogas, desde que somos pequeñitos, ¿no? Que formara parte de lo que es la formación académica, también la formación emocional, yo creo que se evitaría mucho el tema de las adicciones, aunque partamos de la base que culturalmente las drogas han existido siempre y el ser humano las ha utilizado, ¿no? O sea, quiero decir, pero quizá si se utilizaran de un modo recreativo en exclusiva sería complicado, pero no tan grave, ¿no? El problema es que se utilizan para poder enfrentarse a todo este tipo de cosas que os comento, que no estamos preparados ni estamos formados. Entonces, una de las cosas buenas que se podría hacer es trabajar desde que somos pequeñitos y vamos socializando y vamos madurando todo lo que son los procesos de afrontamiento a situaciones difíciles, de estrés, de sufrimiento y de cómo resolucionamos los conflictos y ese tipo de cosas, cómo se va fomentando nuestra autoestima, cómo se va generando, desde dónde miramos lo que somos. O sea, quiero decir que sería un tema muy complejo, pero yo creo que muy interesante. Aparte de al paciente, ¿ofrecéis apoyo también a las familias? Sí, por supuesto. Primero, hay un grupo de atención a familiares, un grupo terapéutico de familiares, ¿vale? Donde pueden venir las familias, no hablar de sus allegados, pero sí a aprender, a establecer estrategias y habilidades, ¿no? Para poder ayudar a su familiar. Y luego, por supuesto, hay una parte donde los psicólogos pueden atender a las familias y los trabajadores sociales también atendemos a las familias, porque a veces, bueno, son familias con dificultades parentales, con dificultades para establecer un sistema educativo con límites adecuado con sus hijos. Bueno, gente que a veces está pues hasta las 12 de la noche en las terrazas con sus hijos por ahí revoloteando, que no le están dando un ocio adecuado. Entonces todo eso también se trabaja desde el área psicológico, educativo y social. Para entender el impacto del trabajo que realizáis, ¿se puede hablar de rehabilitación completa? ¿Qué porcentaje de éxito manejáis? ¿Rehabilitación completa? Me has preguntado, ¿no? Rehabilitación. Sí, rehabilitación. A ver, la rehabilitación incluiría todo lo que es también pues la inserción sociolaboral, los itinerarios formativos, el que una persona pueda llegar a establecer, bueno, pues una familia si quiere, establecer una pareja sana, en fin, son como muchas cositas, ¿no? No solamente es el tema de la adicción es como el punto del iceberg, ¿no? Pero luego debajo hay, pero sí que hay gente que consigue una rehabilitación completa. No sabría daros un tanto por ciento de éxitos porque, a ver, partimos de la base de que las adicciones son crónicas, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo. Yo llevo 11 años sin fumar, era una fumadora con trastorno por nicotina grave, y porque no había muy grave, pero vamos, grave, y llevo 11 años sin fumar. Entonces, yo sé que yo no puedo volver a fumar ni un solo cigarro, o sea, ni una calada, nada, cero. Y tampoco es que yo haya cogido manía ni al tabaco, ni a los fumadores, ni nada de esto, pero yo no puedo volver a fumar, porque es crónico. O sea, entonces, cuando hay algo crónico y tú no tienes claro cómo tú puedes prevenir una recaída, pues esa recaída puede aparecer. O sea, quiero decir, yo mañana tengo un problema familiar grave, mi hijo se pone enfermo, lo que sea, entro en bucle, pues estoy nerviosa, estoy preocupada, tengo ansiedad, tal y cual, y digo, venga, me voy a fumar un cigarrín, un poco que parece que me calma, que es todo lo contrario, porque además el tabaco es un estimulante del sistema nervioso central, pero bueno, cada uno nos contamos las cosas como queremos, ¿no? Entonces, son crónicas, o sea, las adicciones son crónicas, entonces hay que tener mucho cuidado. Rehabilitación, sí. Casos de éxito, también. Pero siempre teniendo en cuenta que tienes que levantarte cada mañana y luchar contra esa posibilidad de una recaída. Cuando pasa el tiempo, va pasando los años, pues, hombre, lo llevas mejor. Pero yo os puedo decir que yo hay veces que después de 11 años sueño que estoy fumando. O sea, estoy soñando, porque es un sueño, y en mi sueño yo aparezco fumando. ¿Sabes? Porque mi cerebro, de alguna manera, me está pidiendo. Porque mi mecanismo de recompensa cerebral lo he modificado con la adicción al tabaco. Y aquí las personas lo modifican pues con la adicción al alcohol, a la cocaína, cualquier otra cosa. Entonces, es crónico.
pero no es imposible. O sea, si yo pude dejar de fumar, yo creo que todo el mundo puede, porque yo era una fumadora de verdad muy, muy grave. No, lo dejé de un día para otro porque me visualizo a mí misma sin fumar y teniendo los años que me queden o me quedaban, la mejor calidad de vida posible. También tienes estrategias motivacionales, ¿no? Yo tenía un hijo pequeño, yo le tuve uno mayor, entonces él decía, ay, madre mía, con lo mayor que eres, y fumas y tal y cual, cositas, ¿no? Pero sobre todo mejorar mi calidad de vida, porque lo mismo que trabajo con los pacientes, porque mi calidad de vida era mala, era muy mala, no tenía libertad porque dependía del tabaco, cuando hacían viajes largos en avión 10 horas parecía que me quería escabullir por algún sitio para ver si podía fumar, o sea, llegábamos a esos términos, por supuesto subir escaleras fatal, tenía un catarro y se convertía en bronquitis, entonces bueno, pues yo he mejorado mucho mi calidad de vida. O sea, ahora tengo 59 años y me puedo ir a hacer senderismo tranquilamente con mi hijo. Antes no podía porque la cuesta arriba era cuesta arriba. También nos interesa saber si existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a incidencia o tratamiento. Existen muchas. De hecho, el CTA de Móstoles, bueno, todos los CTA tienen una persona responsable del tema de violencia de género y de mujer, en este caso soy yo, en el CTA de Móstoles, y luego tenemos un grupo de mujeres específicamente. Las mayores diferencias tienen que ver sobre todo con la cultura, o sea, con la cultura, el sistema educativo, sistema patriarcal, no sé, ya me estoy metiendo aquí en cosas que igual no, pero tienen que ver con los modelos educativos que tenemos nosotras y los modelos educativos que han tenido ellos, ¿no? Y que además de alguna manera persisten, no son los que persistan, es que parece que estamos viendo para atrás, ¿no? O sea, las mujeres estamos en un sistema más de cuidados, hacia los demás, obviamente, y además en un sistema que nos exige muchas cosas, ¿no? Nos exige tener buena presencia, nos exige ser buenas madres, buenas profesionales, buenas parejas, buenas hijas, en fin, puedo seguir, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de indicadores, digamos, ¿no? Cuando trabajamos con las mujeres, porque muchas de las mujeres con las que trabajamos es que no pueden más. O sea, es que han llegado a adicciones porque ha sido tanto la exigencia social y con sus propias vidas que es difícil. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos en cuenta un poco que las mujeres al final siguen siendo las que tienen la crianza como más en sus manos, entonces tenemos que tener en cuenta los horarios de los colegios, si los niños o niñas van a actividades extraescolares, si no, para darles las citas en los momentos más adecuados, más oportunos, que no estén con el pesar o con el nerviosismo de estoy aquí, mi hijo está solo, cosas de este tipo, ¿no? O sea, y luego además el estigma que tienen las mujeres adictas, que es el doble, el triple o que el de los hombres. Y a nivel institucional, ¿qué otros recursos forman parte de la red de atención a las adicciones? Pues sobre todo estamos los CTA, o los que son los de la Comunidad de Madrid, o los CTA de los ayuntamientos, que son los centros ambulatorios, y luego tenemos como recursos de segundo nivel, pues para personas que ambulatoriamente es imposible que mantengan ni una abstinencia ni una reducción, que son hospitales. Que está el doctor León, está el doctor Esquerdo, Nuestra Señora de la Paz, y ahora el Hospital Juan Carlos también tiene una unidad de desintoxicación, ¿vale? Que lo lleva Juanjo, un psiquiatra. Y bueno, pues en momentos puntuales, con determinados pacientes, pues se puede utilizar también esa segunda vía. Luego intentamos estar siempre en coordinación con salud mental, la cosa es complicada, pero bueno, estamos mejorando poco a poco la coordinación con salud mental, porque a veces es difícil, ¿no? Porque muchos pacientes tienen sintomatología de salud mental en contextos de consumo. Entonces, claro, pues psiquiatría pues no tiene claro si realmente primero fue la enfermedad mental, luego fue la adicción, o fue la adicción y luego la enfermedad mental. Entonces, a veces es complicado, pero también contamos, evidentemente, con los recursos de salud mental. Y para terminar, nos gustaría cerrar con una reflexión. Si pudieras desmontar un mito sobre las adicciones, ¿cuál sería? Pues que las adicciones no solo tienen que ver ni con gente vulnerable, ni con gente socialmente pues en situaciones más difíciles, ni con gente pobre, ni con gente delincuente, ni las adicciones son un problema de salud
que nos puede afectar a todos y a cada una de nosotros en algunos momentos de nuestra vida, que por suerte podemos contar con equipos profesionales que nos pueden ayudar a manejar esa adicción, pero que forma parte de la vida y que cualquier persona, de cualquier circunstancia, de cualquier ideología, de cualquier clase social, puede llegar a tener una adicción. Y una última pregunta muy práctica. ¿Qué recomendarías a alguien que sospecha que un amigo o familiar tiene una adicción? Hombre, pues depende de la confianza que tengas con esa persona, pues a lo mejor le invitas a tomar un café y le dices, oye, te noto raro, parece que no estás bien, te ocurre algo, puedes necesitar cualquier cosa, oye, no, es que te he visto que has consumido, que tal y que cual. A ver, lo primero va a ser la negación. Normalmente hay una negación, ¿no? Entonces, yo suelo recomendar pedir aquí en el CTA cita, que tenemos un servicio que se llama información y orientación, ¿vale? Entonces, en ese servicio de orientación e información lo que intentamos es ayudar a esa persona, amigo, conocido, familiar, que sospecha que alguien pueda consumir dentro de su entorno, cómo puede actuar, ¿vale? ¿Y cómo se puede actuar? Se puede actuar desde el apoyo, desde la ayuda, desde la preocupación y, bueno, también desde el acompañamiento, digamos, en el proceso, ¿no? Difícil porque normalmente hay una negativa por parte de los pacientes cuando les decimos cualquier cosa, ¿no? O sea, es igual que a mí cuando me decían fumas demasiado, yo decía, ¿pero qué dices? Pero yo fumaba demasiado, claro. Hay una negación inicialmente. Entonces es muy bueno el servicio de orientación e información aquí porque nos pueden dar pues alguna indicación de cómo acercarnos a esa persona, de cómo hablar con esa persona. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor esta realidad. Ha sido un placer escucharte y compartir contigo este ratito. Gracias. Pues igualmente os digo, espero que hayáis entendido más o menos el funcionamiento y que las respuestas también las hayáis entendido. Y nada, un placer teneros por aquí, que os vaya súper bien. Gracias. Con esto cerramos este capítulo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros el haber podido escuchar a Ana hablar sobre las adicciones. Un saludo a todos y hasta la próxima.